Desde 2013 hemos asistido a la erupción e intensificación de ofensivas antigénero en América Latina. Su propagación ha sido facilitada por las condiciones del contexto contemporáneo, la economía neoliberal, los déficits de la democracia y más especialmente la politización del dogmatismo religioso. Aun cuando esos ataques sean recientes, su análisis requiere que tengamos en cuenta trayectorias de más largo plazo, como por ejemplo el legado colonial y muy profundo del catolicismo en nuestras culturas políticas. Hola, yo soy Liliana Brasinskas de Mujer y Salud en Uruguay, que fue la organización que lleva adelante el estudio sobre cuáles son las políticas sobre los grupos contra la ideología de género. Es una investigación que se llevó desde el Observatorio de MISU, que lleva adelante un monitoreo de políticas públicas desde el 2007, pero anexando a nuevos investigadores con especialidad en política y religión, que nos permitió realmente identificar cada uno de estos grupos precisamente para no cometer errores al referirnos a los grupos religiosos y poder ofender a aquellos que efectivamente no están acompañando esta movida de campaña internacional contra los avances que hemos logrado el movimiento feminista y de la diversidad sexual. O sea, nosotros sabíamos que ellos no habían logrado lo que lograron en otros países, dado que Uruguay en los últimos años, como es clarísimo para la región, ha podido avanzar en políticas de reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, matrimonio igualitario, identidad de género, adopción para parejas del mismo sexo, y tenemos el programa de educación sexual en el sistema de educación desde el 2009. Por lo tanto, no pensábamos que ellos iban a hacer de Uruguay un objetivo. Sin embargo, para ellos Uruguay justamente es el ejemplo negativo y lejos de desmotivarse con los avances, fue todo lo contrario. Lo convirtieron a Uruguay en una meta, en un lugar específico al cual atacar, y por eso el año pasado hicieron el Congreso Latinoamericano sobre familia, donde explícitamente, primero vinieron todos los líderes de estos grupos antigénero de la región, sus principales voceros y voceras desde Perú, Costa Rica, Brasil, Argentina y efectivamente Uruguay, y donde a nosotros nos llamó la atención que si bien no lograron impedir la promulgación de leyes y la implementación de políticas públicas, uno de los principales efectos sí fue que lograron reducir el contenido de esas leyes, reducir el contenido de los alcances. A pesar de que fracasaron en sus iniciativas de derogación, nunca reconocieron esos fracasos, sino que todo lo contrario, lo convirtieron como en una mayor urgencia de intervención en el mal ejemplo que es Uruguay. Y algo que han logrado y que es muy impresionante es dispersar su lenguaje, dispersar sus acríticamente para otros actores. Entonces, rápidamente periodistas, otros actores empezaron a usar su terminología, preguntándonos a nosotras de qué era eso, ¿no? Sin estudiar, sin investigar, sin tratar de saber mejor por qué era esta táctica y esta estrategia de ellos en esta nueva nomenclatura que usaban. Otro de sus efectos han logrado interferir en la implementación de las políticas. Objeción de conciencia para aborto ha sido su herramienta para impedir que los servicios legales funcionen o que sea más difícil para las mujeres
particularmente en ciudades chicas del interior del país, donde hemos encontrado 100% de objetores de conciencia. Eso es un obstáculo para el acceso a las mujeres, o lo que hemos llamado las fugas hacia el sistema clandestino, ¿no? Si el sistema legal se entorpece en su acceso, el sistema clandestino sigue existiendo. Tenemos médicos profesionales, incluso profesores de ginecobstetricia que han hecho demandas judiciales para efectivamente garantizar su derecho a la objeción de conciencia. Y esto no ha sido solo en aborto, sino que ahora con la ley integral trans también se han expedido de que quieren objetar conciencia para hormonización o tratamiento a personas trans, y están promoviendo la objeción de conciencia en educación sexual. Entonces, no lograron el cometido de impedir cambios de norma, pero sí obstaculizan su implementación y efectivamente dificultan la universalidad de los servicios. El otro gran problema es rompieron el dique de lo políticamente correcto. O sea, han vuelto a poner sobre tapete discursos de odio, de misoginia, de homo-lesbo-transfobia. Una cosa muy difícil de entender en Uruguay, con altos niveles educativos, es como volvieron a plantear esto del demonio, que somos los agentes del mal, que queremos efectivamente quedarnos con sus conciencias, con sus familias y con sus bienes. O sea, han logrado increíblemente en un lugar en el país de avanzada, han logrado permear lo que en otros países ya han conquistado, y utilizando exactamente los mismos modelos de intervención. O sea, han fracasado con consultas ciudadanas, pero siguen insistiendo con consultas ciudadanas. Ahora están juntando firmas para derogar la ley trans, ¿no? La ley integral para personas trans, cuando para la ley de aborto necesitaban 25% del electorado y solo obtuvieron el 8%. O sea, fue un fracaso. Ninguno de nosotros volveríamos a repetir una estrategia con ese fracaso anterior. Sin embargo, para ellos ese no es el cometido. El cometido es mantener en la agenda pública todos sus temas, todos sus debates, aunque no logren apoyo popular de nuestro espacio, pero sí permean, ¿no?, los sectores menos educados, ¿no?, los sectores más conservadores, imponiendo su lenguaje. Y te diría que quizás una de las cosas que también aprendimos es que si bien el fenómeno de los grupos que nosotros hemos llamado evangelicalistas, para diferenciar de otros grupos evangélicos que sí son progresistas, que sí han acompañado incluso los cambios legales a favor del aborto y de la ley trans, estos grupos sí tienen un fuerte impacto en Uruguay en lo que es intervenir en el sistema político. Y no solo de derecha. Si bien el Partido Nacional es su principal reservorio, a través de ellos fue que han entrado al Parlamento por primera vez en un país laico, tenemos una bancada evangélica, sino que explícitamente han dicho que hay que alcanzar la política, hay que permear el sistema político porque hay que cristianizar al Uruguay, ¿no? Bueno, los actores, obviamente, los que siempre tuvimos, y fuertemente la Iglesia Católica con sus sectores más conservadores, con el Opus Dei, siempre ha tenido gran influencia en Uruguay, a pesar de ser un país secular desde la década de los 30, interviniendo directamente en los liderazgos, ¿no? O sea, la Iglesia Católica sigue siendo un actor. Sigue siendo un actor que además influye directamente en los altos liderazgos y en los altos cargos de gobierno, particularmente desde que la izquierda llega al gobierno en el 2005, fue con el acceso directo a Tabaré Vázquez, que no por casualidad veta la ley de aborto en el 2008. Otros actores que también nos han sorprendido son los profesionales de la medicina, ¿no? Tenemos una asociación de profesionales cristianos que también le ha favorecido a ellos a usar un lenguaje pseudocientífico, dejar de usar el lenguaje religioso para ir al campo más secular del lenguaje que ellos usan. Yo creo que medios de comunicación nos ha sorprendido muchísimo
profesionales que los inscribíamos como defensores de derechos humanos, que se han vuelto sus voceros, incluso con generadores de opinión desde la izquierda, ¿no? O sea, gente inteligente que ha sido siempre muy referida en términos de análisis políticos, ¿no? Contra el neoliberalismo, etc., que rápidamente han utilizado el lenguaje de ideología de género para sacar, yo creo que, sus más profundos miedos al poder de las mujeres, al avance del feminismo, al cuestionamiento de las masculinidades hegemónicas, que eso nos ha sorprendido mucho, porque también ha llegado a una audiencia que nosotros pensábamos que era audiencia aliada, ¿no? Después algo que no teníamos, porque no era tradición en Uruguay, los operadores jurídicos. Nos hemos encontrado con operadores jurídicos que efectivamente desde el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o desde los juzgados en el interior del país han, ¿no?, comenzado a obstaculizar o interpretar las leyes o cuestionar la interpretación de las leyes para no avanzar, no implementar y no cumplir con lo que se ha logrado. ¿Y quién te diría más como llamativo y parlamentar y donde han influido es en la educación? Nosotros lo que hemos encontrado es, primero, que han puesto como ejemplo la educación privada en un país donde la educación laica es gratuita y obligatoria desde casi la Constitución de la República, y ellos han logrado que incluso la izquierda hable como ejemplo de los mejores resultados de los colegios privados que de la escuela pública o del sistema público de educación. Y eso ha tenido impactos concretos, ¿no? Ellos en el 2014 logran una ley de donaciones que permite la exoneración de impuestos para instituciones privadas, y termina siendo que la Universidad del Opus Dei recibe más dinero por donaciones, $700.000 por donaciones, mientras que la educación pública recibe en donaciones $400.000. O sea, lo que han logrado es, o la otra cuestión que es también importante, saber que tenemos, a pesar de tener gobiernos de izquierda, tercerización de la implementación de política pública clave a través de grupos religiosos. Y estos no son evangélicos fundamentalmente, sino que son grupos católicos. Para la infancia, ¿no?, todo lo que es el cuidado de la atención en la infancia, para todo lo que tiene que ver con el cuidado a las personas viejas y todo lo que tiene que ver con las adicciones. Entonces, logran de alguna manera acceder a presupuesto público, acceder a dinero del ERAC, ¿no?, del impuesto y de la exoneración, pero fundamentalmente dando la cara de que son ellos los que resuelven. O sea, no siempre está claro para la gente beneficiaria de estos servicios que es el Estado el que sostiene los servicios, y eso les ha permitido en los sectores más pobres tener una presencia de son los que nos ayudan, son los que sirven, son los que atienden nuestros problemas, y eso ha sido en detrimento primero de la laicidad de la política pública. O sea, Uruguay tiene problemas de mantener la laicidad en lo concreto. Lo tiene en lo abstracto, en la discusión, pero no en lo concreto. Y otra cosa de lo que han logrado hacer es abrir el debate sobre laicidad. Pero entiendo que la laicidad uruguaya es anticlerical y que efectivamente es intolerante, pero por otro lado permite la intervención de estas ideologías en lo que tiene que ver con modificar las familias, tratar de modificar las orientaciones sexuales de niños y niñas, o de alguna manera de pensar que los derechos que están logrando, ¿no?, sectores de la población que históricamente han estado exonerados o impedidos de ejercer sus derechos como si fueran privilegios.
Y esto hace que tengan adhesión en una cantidad de gente que no esperaríamos que tuviera adhesión o que no se acerca a ello por ascripción religiosa o de fe, sino justamente por estas cuestiones de hablar de privilegios en lugar de derechos. O sea, instalan un discurso meritocrático, además. Bueno, en realidad ha sido... Estamos cansadas, porque cuando pensamos que habíamos conseguido los logros y que podíamos descansar, ellos rápidamente reactivaron. Entonces nos encontraron agotadas, ¿no? Entonces hubo que retomar fuerzas bajo un imaginario de que Uruguay es el país, el paraíso, ¿no? Entonces hemos dejado de tener apoyos de la cooperación internacional, Uruguay se presenta como que ya está, ya lo logramos todo, eso ha hecho que se debilite muchas veces las organizaciones o el foco en esto. A veces también la iglesia, la izquierda en el gobierno también ha debilitado el movimiento social, cooptando discursos, cooptando líderes para que hagan política pública. Entonces, hubo que reforzarse y rearmarse rápidamente. Y eso fue interesante, que a su vez también la diversidad y las personas trans también tuvieran la capacidad de organizarse por sus agendas específicas. Entonces, permitió mantener cierta movilización y todavía no sabemos muy bien por qué, pero el éxito ha sido que las nuevas generaciones abrazan la causa feminista. Sí, entonces esa ampliación del movimiento realmente se expresa en la calle y eso es muy, muy importante, pero también implica ciertos desafíos. Uno de ellos es formación de cuadros, formación de vocería, formación de liderazgos, porque no siempre se conoce el acumulado, no siempre se identifica muy bien el rol de estos actores. Muchas veces a nivel del país ellos aparecen como ridiculizables, con planteos, entonces no se les ve la dimensión que tienen atrás y su cometido más claro. Entonces, el estudio que hemos realizado en el margen de estos estudios permiten dar cuenta que esa es estrategia transnacional, que esto viene con un claro cometido de imponerse, de dominar, y ellos lo dominan, esto es una guerra. Entonces tenemos que preparar efectivamente nuestras filas, tenemos que renovar e innovar vocerías, caras, liderazgos, estrategias en un año muy particular, un año de elecciones nacionales, donde efectivamente la polarización que hay entre conservadurismo y progresismo también existe en Uruguay. Este deslizamiento hacia la derecha del espectro político hace que aparezcan además otras figuras como son los militares detrás de estos grupos conservadores, pretendiendo ir al Parlamento, pretendiendo incluirse en las instituciones del Estado. Yo creo que este estudio da elementos sustantivos para Uruguay, para efectivamente alertar a una cantidad de actores del espectro político que los han subestimado, como los hemos subestimado nosotros, ¿no? Entonces, creo que nos toca efectivamente los hallazgos, las evidencias que hemos encontrado, ponerlas al servicio del sistema político, del electorado, porque no podemos lamentarnos después. En Uruguay estamos a tiempo de efectivamente tratar de resistir sus avances y de impedir que logren lo que quieren, que es ampliar su presentación parlamentaria y a su vez su presentación en los distintos espacios del Estado. O sea, creo que nos toca realmente en este momento tener una visión mucho más política desde el movimiento, y no solo en la agenda específica, sino efectivamente en una agenda interseccional que para Uruguay el movimiento sindical, por ejemplo, es importantísimo, y que el movimiento sindical sepa quiénes son estas personas, quiénes son estos actores y los riesgos que tienen de manera mucho más consciente, como lo tenemos ahora nosotros, y también efectivamente alertar a la izquierda. O sea, la izquierda en Uruguay sigue siendo la alternativa, muy probablemente logre su cuarto gobierno,
y lo digo esperemos, porque en esta tendencia de América Latina hacia los sectores mucho más ultraconservadores, Uruguay puede seguir siendo, ¿no?, una punta donde se puede resistir, pero efectivamente vamos a tener que trabajar, y creo que para el movimiento feminista y de la diversidad sexual tenemos que pensar de alguna manera, de forma distinta, es cómo nosotros vamos a estar presentes en esos espacios. Uruguay tiene que seguir siendo un ejemplo para América Latina de resistencia y de que no logran entrar cuando quieren ni hacerlo cuando quieren, porque efectivamente se los puede parar, y esto tiene que ver con ampliar nuestras bases sociales, ampliar nuestra capacidad política de comunicación y tener mucha más gente preparada en la vocería para efectivamente con argumentos poder demostrar quiénes son y que no somos el anverso de la misma moneda, ¿no? O sea, porque muchas veces esta polarización de ellos y nosotras lo ponen en unos términos que no son reales. Ellos son lo peor que le puede pasar a la humanidad en términos de retrocesos en lo que tiene que ver con un mundo más solidario, justo, pacífico y respetuoso de los derechos humanos de las personas sin exclusiones, y creo que eso tiene que ser parte de nuestra gran demanda, ¿no? No podemos seguir hablando entre nosotros, tenemos que ir a hablarle al gran público y realmente cambiar conciencias y poner en evidencia quiénes son y los riesgos que tiene para nuestros países tener esta gente en los gobiernos, ¿no? Una de las cosas es valorar lo que hemos hecho, conocer mejor lo que hemos hecho, saber que hay una producción riquísima y además que esta movilización está en todos los países, y esto que de las nuevas generaciones involucradas no es una excepción Uruguay, ¿no? La marea verde de Argentina que se ha expandido a toda América Latina y el mundo es un ejemplo de que estas agendas siguen siendo, ¿no?, abrazadas por las generaciones más jóvenes. Lo que sí creo es tenemos que tener mejor sinergia entre nosotros. Hay que trabajar mucho más con los lógicos en el término de sexualidad y género, pero también con otras alianzas. Tenemos que buscar mucho mejor quienes están trabajando en desarrollo, quienes están trabajando en educación, quienes están trabajando en parlamento, quienes están trabajando en política y religión. Tenemos que tener mucha más economía de escala, no competir entre nosotros, sino usar mejor los recursos que tenemos y realmente demostrar que no tienen todo el poder que quieren, ¿no? Que hay un frente de resistencia dispuesto a darles la batalla y realmente dar a conocer mejor los ejemplos de resistencia, de avance, y también denunciar con mucha más fuerza los retrocesos que estas personas, que estos grupos significan en términos de economía, en términos de política, en términos de educación y en términos de cultura. Entonces creo que yo soy muy positiva y optimista, creo que tenemos muy buenos instrumentos, tenemos mucha gente involucrada, tenemos redes trabajando desde lo local hacia lo internacional en las instituciones como OEA o el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Tenemos todo, quizás estamos muy desperdigados, quizás estamos muy poco articulados en este momento, pero que tenemos todas las condiciones para efectivamente poder aprender, intercambiar nuestras capacidades y efectivamente proyectar a futuro una estrategia más larga que el año o más larga que la visión nacional.